Buenos días, hoy estamos con Julieta Lamberti de Poder y Mirta Vázquez de Grufides y vamos a hablar sobre empresas y derechos humanos. ¿Qué es? ¿Por qué los derechos humanos? ¿Por qué el tema de las empresas es fundamental hoy en el mundo global para los derechos humanos? Hay muchos temas que atraviesan los problemas relacionados con las corporaciones, las multinacionales, pero también las grandes empresas nacionales, estatales y privadas, que representan retos fundamentales para que los derechos humanos puedan garantizarse y expandirse en nuestras sociedades y en el planeta. Básicamente nos interesa hoy explorar esta relación con todo lo que tiene que ver con el mundo extractivo de las grandes corporaciones, porque evidentemente el tema de las empresas y los derechos humanos atraviesa todo tipo de redes y corporaciones globales, que ya sabemos, trabajo esclavo, todo el tema de la fiscalización, todo el tema de los impuestos, es realmente un tema muy amplio, con muchas dimensiones, pero hoy, dado nuestro interés de explorar los problemas más importantes o al menos urgentes para América Latina, vamos a concentrarnos un poco en los retos. Entonces, bueno, Julieta, muchas gracias. Cuéntanos un poco qué es Poder y lo que hacen un poco y cómo empezar a introducir el tema de las empresas y los derechos humanos en México y Mirta en el Perú. ¿Qué representa para el Perú este tema y cómo estamos? Bueno, Julieta empieza. Buenos días y bienvenida. gracias. Poder es una organización no gubernamental regional. Trabajamos en toda América Latina, justamente el tema de empresas y derechos humanos, desde una perspectiva primero de rendición de cuentas empresarial, o sea, cómo hacer que las empresas se hagan responsables de cumplir con el pilar o con los principios rectores de empresas y derechos humanos de la ONU, y por otro lado acompañando a comunidades, organizaciones de la sociedad civil y organizaciones de base que han sido afectadas en sus derechos humanos por algunas prácticas empresariales o malas prácticas empresariales, ¿no? Eso es lo que hace así a grandes rasgos Poder. En México, obviamente nos centramos bastante en el sector de la industria extractiva porque pues después de la visita del Grupo de Trabajo de la ONU de Empresas y Derechos Humanos en México, las organizaciones de la sociedad civil hicieron una investigación en la que, además de documentar que había casi 70 casos en los que se podían identificar patrones de violaciones y abusos a los derechos humanos por parte de las empresas, los sectores industriales que más violaciones o casos de abuso se detectaban fueron la minería, los hidrocarburos y luego la industria energética, ¿no? Entonces, obviamente por esta sobrerepresentación de la industria extractiva en los casos de abuso y violaciones a derechos humanos, pues hace que nosotros también tengamos una mayor cantidad de trabajo, ¿no? en este sector, pero justamente porque es el sector que más problemas está teniendo en temas de empresas y derechos humanos, y de abusos y violaciones a los derechos humanos. Claro, que es a su vez un patrón que es el mismo que se sigue en la Comisión Interamericana, es decir, en todo el tema de denuncias sobre violaciones a los derechos humanos en términos de que relacionan a empresas, en su gran mayoría ese porcentaje se corresponde con lo que has dicho, mineras, petróleo y agroindustria básicamente, pero la minería sin lugar a dudas ocupa un lugar que arrasa, digámoslo así, las denuncias, las graves violaciones a derechos humanos en toda América Latina. Bueno, y Perú es uno de esos países que más presencia tiene en denuncias sobre este tipo de empresas, sobre denuncias sobre las violaciones que este tipo de empresas hace
en el país a las comunidades, Mirta. Sí, efectivamente. A ver, nosotros también desde las organizaciones de derechos humanos como Grufides hemos venido siguiendo desde hace muchos años todos estos impactos que se puede generar a través de estas grandes corporaciones, estas mega inversiones, que son la nueva dinámica, digamos, de la economía global, ¿no? Ahora estamos hablando básicamente de una economía en la que el modelo está basado básicamente en las grandes corporaciones, que no se trata de cualquier empresa, sino de estas empresas multinacionales con diversidad de capitales, con diversas sedes de producción, ¿no? Etcétera. Entonces, por un lado tenemos un actor como estas empresas multinacionales que determinan el modelo económico y la producción, y por otro lado, pues tenemos básicamente poblaciones y territorios donde se asientan las mismas y que básicamente están sufriendo los impactos a todo nivel que una actividad como esta puede generar. Entonces nosotros lo hemos visto en territorios como en el Perú, sobre todo en las comunidades altoandinas, como han venido sufriendo, digamos, desde despojos de los territorios hasta impactos ambientales o impactos a nivel de sus modelos de vida, ¿no? Y entonces ahí, claro, nos planteamos un poco esta reflexión que Julieta también indicaba, que es cómo estas grandes actividades pueden impactar sobre los derechos humanos y cómo hacemos para regularlas, ¿no? Porque básicamente acá hay un factor fundamental que hay que considerar y que es básicamente esta asimetría de poderes. No es lo mismo que un actor cualquiera, una persona natural o jurídica cualquiera, cometa algún tipo de agresión, algún derecho de otro actor. Estamos hablando de una multinacional y en su mayoría básicamente poblaciones pobres, desempoderadas, en donde los impactos que se pueden provocar realmente se redimensionan, porque justamente este poder, esta asimetría de poder es lo determinante, ¿no? Tenemos instrumentos muy desiguales por países y expliquemos un poco ¿cuáles son esos mecanismos que se están impulsando en términos de derechos humanos? Por un lado, el Tratado Internacional, que está en conversaciones y que ha tenido todo tipo de obstáculos para que se lleve a cabo, y por otro lado, los principios rectores. Hablemos un poco de cómo está la implementación de principios rectores en cada país. Creo que México ha avanzado un poco más que Perú, pero no sé realmente en Perú cómo va la implementación de principios rectores, con todo y las críticas que puedan hacerse o las cosas que necesitarían fortalecerse, un poco cómo va esa implementación, pero expliquemos primero qué son los principios rectores. Desde el 2005 se empezó a trabajar en la ONU, ¿no? Se le dio un mandato a John Ruggie, ¿no? Que trabajara en revisar desde el Consejo de Derechos Humanos de la ONU qué impactos estaban teniendo el trabajo de las corporaciones en temas de derechos humanos y cómo se podía impulsar desde la ONU algunos instrumentos para regular estas actividades. En 2011, bueno, Ruggie presenta primero su reporte, en su reporte solicita, ¿no?, que se aprueben, o escribe los principios rectores y solicita que el Consejo los apruebe, y en 2011 el Consejo de Derechos Humanos de la ONU adopta los principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos, que básicamente son principios que deberían aplicarse a todos los estados y a todas las empresas a lo largo de toda la cadena de valor, incluyendo a las empresas transnacionales. Los principios rectores, digamos, que se organizan en 3 pilares fundamentales. El primer pilar, que es obviamente el deber del Estado de proteger los derechos humanos. El segundo, que es la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos. Y el tercero, que tiene que ver con todos los mecanismos de acceso a justicia, digamos, judiciales y no judiciales, para reparar los daños en caso que se
que se generen, ¿no? O sea, aunque es obligación del Estado proteger y de las empresas, digamos, no hacer daño, pues los abusos y los daños se siguen cometiendo, entonces hay todo un tercer pilar, ¿no?, que regula cómo reparamos esto, o cómo los estados y las empresas deberían reparar los daños realizados, y si bien son principios voluntarios, obviamente que dentro del primer principio está la obligación que tienen los estados de empezar a regular estas cuestiones en sus marcos jurídicos internos, ¿no?, nacionales. En el caso de México, si bien va avanzando el tema, al menos ya se discute, ¿no?, si es responsabilidad de las empresas ciertos daños que se generen, porque como decía Mirta, pues las empresas en algunos lugares y comunidades tienen tanto poder que están ejerciendo o haciendo acciones que son acciones que le correspondían antes al Estado o a la autoridad, ¿no? Por ejemplo, si un Estado le da una concesión minera, con esa, digamos, con esa acción de la autoridad viene la responsabilidad de la empresa de proteger, por ejemplo, el derecho al medio ambiente sano en la concesión que tiene la empresa. Entonces, digamos, estas cuestiones jurídicas se han regulado, y en México, después tanto de la reforma constitucional de derechos humanos en el 2011, como de la ley de amparo en 2014, ya se reconoce, por ejemplo, la posibilidad de que un particular, en este caso una empresa, sea digamos, responsable, ¿no?, de violaciones de derechos humanos, y se puede utilizar la vía del juicio de amparo para hacer responsable en este caso la empresa, si es que está ejerciendo alguna actividad correspondiente a actividades de las autoridades gubernamentales, ¿no? Entonces, como en esos dos planos sí se han abierto al menos la discusión en estos temas, y la posibilidad de exigir a las empresas que hagan bien su trabajo. Y por otro lado, en México ya desde el 2015 se ha empezado a trabajar en la implementación de un programa nacional de empresas y derechos humanos, que, digamos, por falta de compromiso de las autoridades de la gestión anterior, quedó en stand-by, pero hace un par de semanas la Secretaría de Gobernación, que es la encargada de llevar adelante este programa, volvió a convocar a todas las partes para empezar, digamos, ya a definir cuál va a ser el Programa Nacional de Empresas y Derechos Humanos. Y también en la Comisión Nacional de Derechos Humanos ya hay un grupo correspondiente, creo, a la segunda visitaduría, que está trabajando específicamente en temas de empresas y derechos humanos, y en sensibilizar, ¿no?, tanto al interior de la comisión como hacia otras autoridades que tienen relación con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en la necesidad de empezar a regular este tema. Mirta, ¿cómo está el Perú en materia de mecanismos de mediación y protección a los derechos humanos en el tema de empresas y derechos humanos? Creo que vamos más atrás que México. La escucho a Julieta y bueno, me parece importante algunos de los avances que han habido ahí, ¿no? Pero quería empezar un poquito complementando la información importante que daba Julieta. Recordar que esto de los principios rectores en realidad tiene su génesis, digamos, en toda esta suerte, primero, de verificación de los graves impactos que las grandes industrias estaban provocando, como bien lo ha indicado Julieta, ¿no? Y debido a eso se nombró pues a este alto comisionado, John Ruggie, para que hiciera un informe. Y de ahí vienen los principios rectores. Pero anteriormente, claro, las empresas no han querido en realidad dejar que hayan mecanismos vinculantes para obligarlas a responder por estos temas de derechos humanos. En realidad la tendencia siempre ha sido a que hayan mecanismos voluntarios, o las empresas
casi siempre tienden por la corriente de autorregularse porque ellas dicen que tienen la capacidad como de establecer reglas y mecanismos como para poder regular su comportamiento y evitar las afectaciones a los derechos, ¿no? Entonces, hay una historia de mecanismos de autorregulación. Primero estaban los principios voluntarios. Recuerdo yo que ha habido hasta hace algún tiempo que las empresas estaban tratando de llevarlos adelante porque decían, bueno, es suficiente con que nosotros pongamos nuestros propios principios de manera voluntaria y eso va a evitar de que estos impactos se sigan produciendo. Bueno, después del informe de John Ruggie, ya se establece que es mejor señalar algunos principios rectores dictados desde Naciones Unidas, y ahí se han establecido estos principios basados en estos 3 pilares que mencionaba Julieta, que es el tema de proteger, respetar, reparar, ¿no? Y en función a eso se supone que se está promoviendo que los estados asuman estos principios y que puedan echar adelante, digamos, algunas acciones y políticas en función a estos pilares para que las empresas puedan de alguna manera evitar seguir provocando estos impactos. Pero una cosa importante que hay que señalar es que estos principios rectores siguen en el marco de lo voluntario, ¿no? Es decir, no son obligatorios y si bien es cierto, Naciones Unidas los está promoviendo, y si bien es cierto, hay varios actores como los estados que están también en ciertos países tratando de poner en práctica estos principios rectores, hay que decir que están en el marco de lo voluntario y por eso es que ahí hay mucha preocupación porque, claro, una fuerte corriente ha dicho los principios rectores no son suficientes, no van a ser suficientes si siguen en el marco de lo no vinculante, y por eso es que surgió esta otra tendencia de llevar adelante pues el tratado vinculante, ¿no? Que lamentablemente todavía no tiene mayores avances. Es verdad que se está construyendo un borrador, etcétera, pero que finalmente también en los países, hay que decirlo, hay una tendencia más bien por evitar que este acuerdo vinculante se concrete porque hay un temor, ¿no?, frente a lo que significaría respecto a mecanismos obligatorios que hagan que las empresas, pues de alguna manera puedan cumplir con algunas obligaciones establecidas por los estados, ¿no? Entonces ahí, digamos, lo que estamos en una estación en la que nos dicen es mejor que se implementen los principios rectores porque lo del tratado es un tema que se ve a lo lejos, ¿no? Y entonces ahí, claro, viene un poco la discusión que se está dando aquí en Perú, ¿no? Porque en Perú se dice, bueno, si vamos a llevar adelante los principios rectores, pero eso no significa y no nos asegura que la situación va a cambiar, que los vamos a poner en práctica. Y también teniendo en cuenta que hay antecedentes aquí en Perú, por ejemplo, recién estamos empezando a ver si es que es posible la construcción del plan Empresas Derechos Humanos, y hemos tomado en cuenta pues, las experiencias que hay. Y en los 3 países, la información que hemos recibido es que realmente el proceso no ha sido muy auspicioso, ¿no? Por ejemplo, en Colombia, las organizaciones de sociedad civil se retiraron de la construcción de este plan porque vieron que en realidad era un instrumento que no solamente no iba a servir de manera para reparar daños, sino que era un instrumento que a veces podemos correr el riesgo en que es como lo que dicen, ¿no? Le termina lavando la cara a las empresas, ¿no? Las empresas terminan diciendo, efectivamente nosotros nos hemos comprometido con el plan, están muy involucradas con el plan y con eso, pues, reportan como si estuvieran cumpliendo estándares internacionales. En Chile ha pasado una cosa parecida, ¿no? Y en México tengo
tengo entendido que también hay una fuerte discusión que no ha permitido el avance. Entonces, aquí en Perú, con esos antecedentes, la gente sigue discutiendo qué hacer. Y estamos en una discusión fuerte porque además, a ver, uno se plantea y dice, ¿qué cambiaría construir un plan de derechos humanos empresas, que es lo que, digamos, es el mecanismo para viabilizar los principios rectores? Y claro, cuando uno escucha de los estados o de los mismos representantes de Naciones Unidas decir, lo que pasa es que no podemos en este plan obligar a nada a las empresas y realmente los principios rectores no deberían o no tendrían por qué incluir mecanismos obligatorios diferentes que los que se tiene ahora para las empresas. Entonces uno dice, bueno, entonces no cambia el estatus, ¿no? No cambia el estatus. Y ahí nuestra fuerte discusión en el Perú, en realidad no tenemos como en México ningún mecanismo. A mí me alegra saber que en México haya por lo menos una acción como el amparo para poder procesar a las grandes empresas transnacionales. Aquí en Perú no hay nada. En Perú simplemente no hay nada. Y no hay forma, ni siquiera las empresas dejan que se plantee abiertamente este tema de violación de derechos humanos. O sea, siempre, incluso con el lenguaje se juega mucho. Dicen, no, lo que las empresas generan son impactos, pero violaciones de derechos humanos, eso no está, ni siquiera, no se deja en el lenguaje visibilizar, ¿no? Y claro, entonces ahí estamos un poco en ese estadio y preocupados porque no queremos un instrumento que simplemente, como en Colombia, pues finalmente sirva solo para lavarle la cara a las empresas. Acá les diremos que todas las empresas, sobre todo las mineras, están muy interesados en impulsar el plan y claro, nuestra gran pregunta es, ¿quieren impulsar este plan? Porque finalmente de esa manera también quieren comprometer al Estado para que no siga impulsando el tema del acuerdo vinculante, ¿no? Nos entra también las dudas y las suspicacias respecto a ese tema.